Nosotros entendimos que hay hermanos, incluso de manera histórica, hermanos en la fe, que han sugerido a lo largo de la historia que la Iglesia cumple ese lugar de la nación de Israel en el plan de Dios. Esto quiere decir que, según esta posición, esta concepción de manera de ver a la nación de Israel, quiere decir que Dios ya no tiene un plan, un propósito futuro con la nación de Israel. Esta posición se conoce a menudo con estos términos: la teología del reemplazo, el supersesionismo o teología del cumplimiento. La idea de supersesionismo es justamente que con Israel acabó proyecto o propósito de Dios. Nos hicimos esta pregunta para poder entender y tener al menos una definición. ¿Qué es entonces el supersesionismo? Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. Es la opinión de que la Iglesia del Nuevo Testamento es el nuevo y o verdadero Israel. ¿Cómo es esto? Que la Iglesia entonces ha superado para siempre a la nación de Israel como el pueblo de Dios. Es lo que contempla, opina la postura supersesionista. Ahora, el domingo pasado hablamos mucho, de hecho quedamos hacia la última parte, hablando sobre la hermenéutica supersesionista. Y conversando con un hermano me dio una muy buena idea de cómo introducir esta siguiente sesión, y es explicando qué es la hermenéutica. Porque si hablamos y evaluamos la hermenéutica supersesionista, conviene saber y entender qué es la hermenéutica. Y es sumamente interesante que nos concentremos un momento en este punto, porque detrás de toda esta discusión de si la Iglesia reemplaza o no a la nación de Israel, lo que nosotros tenemos de base, de fondo, el gran asunto ahí, es una discusión hermenéutica, no es otra cosa. Porque los mismos versos que aquellos que son supersesionistas entienden que la Iglesia es un reemplazo de la nación de Israel, son los mismos versos por los cuales aquellos que no son supersesionistas también entienden que la Iglesia no es el reemplazo de Israel. Definir entonces esto, que es la hermenéutica, y que nosotros podamos entender, es mucho más prioritario antes que nosotros nos pongamos puntillosos con cada uno de los pasajes que pudiesen sugerir que la Iglesia reemplaza o no a la nación de Israel. Entonces esto, sin lugar a dudas, es fundamental. Bueno, yo particularmente siento el quebranto, armando este tema, de no involucrar a la Iglesia en discusiones vanas. Porque esto se presta para discutir y no sacar ningún tipo de provecho. Tengo un cierto temor de que después de explorarnos y tal vez volvernos un poco técnicos, terminemos todos con la cabeza hinchada y no haya fruto de piedad en ninguno de nosotros. A esto se presta, hermanos, a esto se presta. Entonces, en un principio, tuve incluso el quebranto de abordar este asunto, pero después el temor se me fue. Se me fue por la siguiente razón, porque entiendo que entrar en estos asuntos es una excelente oportunidad para que nosotros amemos el estudio de la palabra. Si analizando como analizamos y volviéndonos meticulosos y tal vez un poco técnicos y sea aburrido, si con eso podemos persuadir a que se entusiasmen y se pongan las pilas para estudiar la Escritura, eso sería genial, eso sería fabuloso. ¿Por qué? Permítame un paréntesis aplicativo. En la conferencia tuve la oportunidad de hablar con un hermano que tenía cierta frustración respecto a su lugar en la iglesia, qué podía hacer en la iglesia. Y miren, por las Escrituras nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros y es el de conformarnos a la imagen de su Hijo. Y todo el propósito de la iglesia, todo lo que hacemos como iglesia tiene ese fin. Que cada uno de nosotros que decimos ser discípulos del Señor, seamos hechos a la imagen de Cristo. Y Dios obra, como también declara la Escritura, poderosamente a través de su palabra, que es viva y eficaz, nos dice la Escritura. Y eso quiere decir
que a pesar de que en la iglesia somos muchos miembros y hay muchos dones, todo debe colaborar para que el cuerpo crezca a la imagen de Cristo. Y si usted solamente analiza en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles dicen que es necesario que ellos se dediquen a la oración y al estudio de la palabra y piden para que elijan personas que sirvan la mesa, había una condición: servir las mesas. Piensen en esto, servir las mesas. El requisito era que estos hombres sean llenos del Espíritu, dice la Escritura. Y lleno del Espíritu, ahí en Hechos de los Apóstoles, era hombres llenos de la palabra. Hombres y mujeres llenos de la palabra. La mejor manera en la que nosotros contribuimos al propósito que Dios tiene para con nosotros como iglesia, como cuerpo local, es que cada uno de nosotros seamos diligentes estudiosos de la palabra. Así vamos a bendecir a otros. Esa es la manera en la que nos bendecimos mutuamente. Fuera de las Escrituras no existe manera de transformar a una persona. No hay. Ni siquiera lo hacemos nosotros. Es Dios a través de nosotros. Así que, bueno, viéndolo de esa manera, me pareció que sería sumamente interesante que profundicemos algunas cosas. La necesidad de la hermenéutica. Por definición, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, nos estamos refiriendo al conjunto de reglas necesarias para explicar el significado de algún texto literario. Esa palabra viene de Hermes, un dios griego que decía ser el mensajero del cielo, y cuya reputación era de elocuencia, según las literaturas, en fin. De ahí viene la palabra. Ahora, me encantó esta ilustración que hace un experto. La hermenéutica, si quiere algo más sencillo, y es muy válido, la hermenéutica es como un libro de recetas. Piense cuando usted está cocinando. La hermenéutica es como ese libro de recetas que le va indicando el paso a paso y las porciones de los ingredientes que usted tiene que juntar. La exégesis es preparar y hornear el pastel. Entonces, cuando usted escucha que alguien está haciendo un trabajo exegético en las Escrituras, está horneando el pastel. Está tomando todos esos principios, esas reglas, para poder tener una interpretación de la palabra. Piense también en la hermenéutica como una caja de herramientas. Si usted quisiera hacer unas reparaciones en su casa, va a necesitar una caja de herramientas. Y ahí tiene el martillo, tiene el destornillador, tiene los clavos para reparar un mueble. Pero hasta que usted no utilice la caja de herramientas, esa caja de herramientas seguirá estando ahí. En el momento que usted agarre el martillo y agarre los clavos y empiece, entonces está haciendo un trabajo usando su caja de herramientas. Es lo mismo. Hacemos un trabajo exegético en las Escrituras con una hermenéutica. Ahora, ¿por qué esto es muy, muy, muy importante? Porque en la hermenéutica nosotros tenemos ese estudio de esas reglas que pueden aplicarse al texto entero de las Escrituras. Incluye, por ejemplo, ¿qué clase de herramientas nos ofrece la hermenéutica? El análisis del contexto literario de la palabra, el análisis gramatical de las Escrituras, el análisis histórico, el análisis cultural, incluso el análisis teológico. Son herramientas que nos ayudan en el trabajo de interpretación. Entonces, ¿cuál es aquella interpretación buena o correcta de un determinado texto bíblico? Es un problema que se busca responder con la hermenéutica. Nosotros siempre estamos desafiados a tratar de entender lo que dicen las Escrituras. Y de hecho, siempre que nosotros estamos leyendo algo o adquiriendo información, estamos haciendo, tal vez de manera inconsciente, un trabajo hermenéutico. Por hermenéutica también se entiende como ese proceso en el cual nosotros mentalmente estamos decodificando todo lo necesario para poder entender algo.
Cuando nosotros nos damos cuenta en ese proceso que esta información no lo estamos pudiendo interpretar, es cuando más estamos conscientes de que necesitamos hacer hermenéutica. Si usted lee el periódico o leyó el periódico esta mañana, en su subconsciente usted hizo unos procesos para poder entender rápido lo que estaba leyendo. Y eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque el periódico a lo sumo se escribió ayer. La información es acorde a su contexto, acorde al lugar donde vive y en la cultura donde se encuentra. Entonces hay muy pocos obstáculos, muy pocas barreras para que usted entienda de una lo que está leyendo. Pero si la información que usted lee se encuentra a 2000 años de distancia, en otra lengua, en otra cultura, en otra forma de pensar, en otro contexto geográfico, etcétera, etcétera, se hace más difícil poder entender la información que usted está queriendo interpretar. De ahí entonces la necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque hay barreras en la interpretación. Y esas barreras pudiesen ser barreras históricas. Permítame un ejemplo de barrera histórica. Usted recordará cuando el Señor Jesús envía a sus apóstoles con cierta premura y enviándole a los apóstoles, el Señor les prohíbe que se detengan en las casas a saludar. Y nosotros solamente leemos eso en el texto y decimos, wow, una orden un poco grosera, un poco extraña de parte del Señor. Pero si nosotros entendemos que en ese entonces, en esa cultura, quedarse a saludarle a alguien implicaba por qué no llegar a estar un mediodía hablando, porque esa era la forma, esa era la cortesía. Si uno se llegaba a quedar a saludar en la casa de alguien, no es como nosotros cuando vamos pasando por la casa del vecino y simplemente le decimos, "Jaupei". En guaraní sería eso, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien. Y seguimos nuestro paso. Ese sería nuestro saludo, ¿verdad? Así no funcionaba en aquel entonces. Entonces, esa es una barrera, por ejemplo, histórica, o cultural, mejor dicho, sería esto. Una barrera histórica. ¿Por qué Jonás tenía tanto rechazo de ir hasta los ninivitas? Nosotros leemos y decimos, Jonás, ¿qué clase de siervo del Señor era? Pero no tenemos idea de quién eran los ninivitas. Estos eran unos salvajes, despellejaban a sus víctimas. Eran los más terribles, los más cruentos, carniceros eran ellos. Entonces, si nosotros tenemos cierta idea de lo que históricamente en ese entonces estaba aconteciendo, muchas cosas podemos entender, o mejor dicho, interpretar. Vamos a hacer algunos ejemplos, utilizando la misma escritura. Permítame compartir entonces un ejemplo de interpretación espontánea, donde hacemos trabajos hermenéuticos, sí, pero ni nos damos cuenta cuando lo hacemos. Ejemplo, dice Juan capítulo 1, verso 29. Concéntrese en esta palabra, la palabra cordero. Dice así las Escrituras. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera inmediata nosotros entendemos que ese cordero no era un cordero de verdad que estaba viniendo hacia Juan el Bautista. Ahí el sentido es figurado, lo entendemos de una. No necesitamos hacer un trabajo de análisis de palabra y demás. Lo sabemos de una, leyendo, nos damos cuenta de eso. Luego también la misma palabra, en nuestras Biblias encontramos en Génesis capítulo 22, verso 7, dice las Escrituras. Usted se acordará, cuando Isaac le dice a Abraham, su padre, ellos estaban yendo para que Abraham haga el sacrificio que Dios le pidió. Bueno, en una parte de toda esa escena se da una conversación entre Isaac y Abraham. E Isaac le dice a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? También de una sabemos que Isaac estaba preguntando por el animal, por el cordero para poder hacer el sacrificio. Isaac no estaba preguntando por el Señor Jesucristo que vio Juan el Bautista. Lo sabemos de una.
lo interpretamos de manera espontánea. Ahora, en la Biblia no siempre es así. Vamos a hacer algunos ejemplos. La Biblia, por ejemplo, utiliza esta frase, hijos de Dios. Y no siempre se refiere a los creyentes. Ejemplo, mire una referencia de esa misma frase, hijos de Dios, para creyentes. Está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice así las Escrituras. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Bueno, el texto también de una manera inmediata nos ayuda a poder interpretar a qué se refiere en esta parte con hijos de Dios. Somos los creyentes, ¿cierto? Ahora, esta misma frase, hijos de Dios, también aparece en el Antiguo Testamento, con referencia a los ángeles. Y usted puede ver eso en capítulo 1, verso 6 de Job, cuando dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Imposible que nosotros pensemos que este texto se está refiriendo a creyentes. ¿Por qué? Y porque el texto no está hablando que está usando la frase hijos de Dios para referirse a ángeles. Y Satanás está ahí en medio de ellos. Entonces, ahí tenemos otro uso. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 1, vuelve a aparecer estos hijos de Dios. Y dice así, capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué interpretación es preferible? ¿Hijos de Dios como creyentes o hijos de Dios como ángeles? Acá parece que se dificulta un poco el trabajo de interpretación. Necesitamos hacer ese salto en el tiempo e ir hasta ese entonces para tratar de entender cómo en este caso Moisés, o qué Moisés estaba queriendo comunicar a su audiencia original, la nación de Israel, en el contexto de que ese pueblo estaba yendo para tomar la tierra que Dios le había prometido que tendrían por posesión. Y eso se nos dificulta entender. Una hermenéutica histórico-gramatical literaria va a responder que los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 son ángeles. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento, las veces que se utiliza la frase hijos de Dios, solamente se utiliza para hablar de ángeles. Entonces, Génesis, como es un libro dentro del Antiguo Testamento, su contexto literario indica que que hijos de Dios es una referencia a ángeles. Pero eso lo hace un tipo de hermenéutica que considera ciertas reglas para interpretar. Otro tipo de hermenéutica que tiene otras reglas de interpretación, como la hermenéutica supersesionista, generalmente va a responder o podría responder que los hijos de Dios en Génesis en realidad son creyentes, no son ángeles. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, la hermenéutica supersesionista, en su caja de herramientas para poder trabajar con un texto, contempla que, o tiene la creencia de que el Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento. Entonces, los supersesionistas afirman que la manera de interpretar ciertos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento es mirando primero qué dice el Nuevo Testamento sobre algo, y entonces eso arroja luz para entender lo que está aconteciendo en el Antiguo Testamento. Y como en el Nuevo Testamento la definición para hijos de Dios son creyentes, pesa más esa definición en el Nuevo Testamento y se aplica al Antiguo Testamento. No siempre,
ningún supersesionista afirmaría, por ejemplo, que los hijos de Dios en Job son creyentes, porque el contexto impide, digamos. Entonces, también los supersesionistas afirman que hay un cumplimiento no literal de ciertos textos en relación con Israel. Esto no tiene nada que ver, simplemente ya estamos entrando de vuelta en materia. Y una tercera creencia, un tercer fundamento de esa hermenéutica es que la nación de Israel es un tipo de la iglesia. Esto lo habíamos visto y me pareció interesante que nosotros podamos examinar estas definiciones y entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de hermenéutica. Esto es sumamente necesario. Entonces, hay una manera que los supersesionistas, los no supersesionistas, digamos nosotros, afirmamos que hay una prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Pero esa prioridad que tiene el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento no es la manera en la que conciben los supersesionistas. Por ejemplo, nosotros entendemos que el Nuevo Testamento pudiese cancelar ciertas instrucciones respecto a prácticas, ritos y prácticas que nosotros vemos en la ley. Por ejemplo, para nosotros ya no es mandatorio que guardemos el sábado, que nos abstengamos de ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Y eso es así porque el Nuevo Testamento lo confirma, lo cancela. Entonces, en un sentido hay una prioridad, pero eso no significa que el Nuevo Testamento reemplaza la información que hay en el Antiguo Testamento. No cambia, no reemplaza, no modifica su interpretación natural. Para un supersesionista, si usted quisiera entender el significado de un texto del Antiguo Testamento, es necesario entender primero lo que dice el Nuevo Testamento y entonces usted puede ir al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es como un lente. Usted necesita ese filtro para poder entender esas verdades más profundas que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esta clase de hermenéutica? Bueno, permítame citar a Blach. Me enteré en la semana que se dice Blach y no Blach. Así que bueno, todo el audio anterior dije Blach y había sido era Blach. Dice Blach, si es correcto, si esa hermenéutica es correcta, más de 2/3 partes de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, no debe ser abordado de una manera directa, teniendo en cuenta la intención autoral de los autores del Antiguo Testamento, según lo determinado por la hermenéutica histórico-gramatical literaria, que es como estuvimos viendo con los ejemplos. Por tanto, cuando un cristiano lee libros como Jeremías o Zacarías, el significado no se encuentra en estos libros. Él o ella debe ver los libros de Jeremías y Zacarías a través de la lente del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos que perder de vista que esas promesas, profecías y pactos del Antiguo Testamento fueron dados a una audiencia específica, la nación de Israel, en un momento específico de la historia. Y es la manera en la que nosotros tenemos que procurar interpretar. Los escritores originales, Moisés, por citar uno de ellos, y las audiencias de las revelaciones del Antiguo Testamento, la nación de Israel, entendieron que Dios estaba dando o prometiendo bendiciones espirituales y físicas, literales, a una generación futura del Israel étnico. Un ejemplo, si Dios le prometió a Israel que Él volvería a hacer de ellos una nación y ya no más 2 reinos, y estarían asentados para siempre en su tierra, todo israelita, cuando escuchó esa promesa, entendió de la exacta manera que acabamos de comunicar, que va a llegar un día y va a haber un rey que va a reinar entre ellos para siempre y ellos van a estar en su tierra y ya nunca más volverán a ser 2 naciones. Es la manera en la que lo entendieron.
Eso sería una interpretación histórico-gramatical. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la hermenéutica supersesionista? Bueno, si Dios es veraz y no miente, ¿cómo explicamos que Él prometió claramente ciertas cosas a ciertas personas, pero luego cumplió estas promesas de una manera totalmente diferente a la que Él comunicó primeramente? No se puede simplemente decir que el cumplimiento final de Dios en el Nuevo Testamento es mayor, es mejor, es más trascendental o espiritual y que por tanto queda totalmente anulado lo que Él prometió en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esa hermenéutica? Porque el enfoque supersesionista conlleva muchísimos problemas interpretativos y no puede dar una respuesta satisfactoria a pasajes como Jeremías 31 y otros tantos. Voy a leer Jeremías 31, 35. Miren lo que dice la Escritura. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Pregúntese, ¿tenemos sol para luz del día hasta hoy? Sí. Las leyes de la luna, tenemos luna, y de las estrellas para la luz de la noche, las tenemos. Que parte el mar y brama sus ondas. El mar hasta ahora no se queda quieto. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes, ¿cuáles leyes? El sol, la luna, las estrellas a la noche y que el mar deje de ser mar, como siempre fue. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que dice el texto. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, ¿quién puede hacer eso? No se puede. Y explorase abajo los fundamentos de la tierra. Apenas 12 kilómetros hemos logrado escarbar para abajo. No se puede. También yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Qué quiere comunicar el texto? Que Dios no va a desechar a Israel. Y pone como garantía estas leyes que nosotros podemos observar, el sol, la luna y demás, están. Quiere decir que a día de hoy Dios permanece fiel a esa promesa que hizo. Eso es una interpretación histórico-gramatical. Gramatical porque así lo dice. ¿Cómo una hermenéutica supersesionista podría interpretar esto si la iglesia reemplaza a Israel? Lo tiene que espiritualizar. No lo puede tomar de manera gramatical, como fue revelado. ¿Por qué no estamos de acuerdo? La creencia supersesionista de la prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento está estrechamente relacionada con la creencia con el cumplimiento de pasajes no literales. Y una hermenéutica histórica gramatical afirma el cumplimiento literal de las promesas que Dios hizo. Eso es lo que nosotros entendemos como una sana hermenéutica. Ahora, hubieron, digamos, muchos fundamentos que uno pudiese encontrar en las Escrituras de pasajes que parecen indicar que Dios rechazó de manera permanente a la nación de Israel. Y por supuesto la idea es dar una respuesta, pero por favor no pierda de vista que para dar una respuesta u otra respuesta va a determinar mucho qué tipo de hermenéutica nosotros tengamos. Si nuestra hermenéutica contempla la posibilidad de que el Nuevo Testamento tiene prioridad para reemplazar, anular o cambiar lo que dice el Antiguo Testamento, entonces nuestra interpretación
también va a ser distinta. Si nuestra hermenéutica es histórico-gramatical, nuestra interpretación también va a ser distinta. Por eso es fundamental que entendamos que toda esta discusión es un asunto de hermenéutica. ¿Existe un rechazo permanente de la nación de Israel? Bueno, Mateo capítulo 21, verso 43, parece que dice que sí. Dice esto el texto: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Todo parece indicar que Dios ya no tiene ningún propósito con la nación de Israel y que no hay Israel para el futuro. Nos estamos refiriendo al Israel étnico, a la nación de Israel. Sin embargo, es interesante que 2 capítulos después Jesucristo diga que sí hay un futuro para Israel, después de haber dicho esto. Capítulo 23, verso 37, también en Mateo, al 39 dice esto: Jerusalén, Jerusalén, y está hablando de los judíos, que matas a los profetas, los judíos, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta. Hay un hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando Israel, como nación, reconoció a su Mesías, no lo hizo. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice que va a haber un tiempo, un momento en la historia donde Israel, Jerusalén, los judíos van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Está por cumplirse. Respecto a esta porción de Mateo, mientras que la nación actual de Israel sería juzgada, y eso lo pudimos confirmar en el capítulo 21, Jesús, sin embargo, dice que vendrá el día en que otra generación de Israel clamará en aceptación de su Mesías. Como observa, y aquí si no leo el apellido de este autor, usted lo tiene en pantalla, el punto es que el reino, si bien es tomado de la actual generación judía, se dará a una generación futura de Israel. Esta generación será todo Israel, que será salvo, y nosotros podemos ver eso en Romanos capítulo 11, verso 26. Y también Zacarías habla del Israel que mirarán a mí, a quien traspasaron. Podemos hacernos más preguntas. Considerando la incredulidad de Israel, ¿cómo los ve Dios? Y esto es sumamente interesante, porque hay toda una discusión respecto al asunto del pueblo, de esa palabra, el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Israel dejó de ser pueblo porque fueron desobedientes, porque fueron rebeldes, etcétera, etcétera? Bueno, los supersesionistas afirman que Israel, por su pecado de incredulidad, nunca más serán considerados pueblo de Dios. Es interesante que nosotros examinemos en el Antiguo Testamento lo que dice la Escritura respecto a este asunto del pueblo. Israel como pueblo tiene su origen, sin lugar a dudas, nos narra el éxodo de eso, cuando estaba en Egipto. Dice capítulo 6, verso 7. Y os tomaré por mi pueblo, guarde esa frase, mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué le está diciendo Dios a la nación de Israel? Ustedes serán mi pueblo. Capítulo 8, verso 1. Usted recordará que Moisés, junto con Aarón, fueron y en reiteradas ocasiones dijeron exactamente lo mismo a Faraón, advirtiéndoles que si Faraón rehusaba cumplir lo que Dios mandaba, entonces vendrían las plagas.
Y dice en una parte, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin lugar a dudas, por lo que podemos leer en el texto, Israel es considerado por Dios como su pueblo. Y Dios también advirtió que si Israel era desobediente a Dios, Él iba a castigar a su pueblo. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando Salomón está dedicando el templo y ora a Dios en esa dedicatoria, en un momento Salomón anticipa que la nación de Israel puede dar la espalda a Dios y ser castigado por Dios, y entonces lo que todo israelita tenía que hacer es volverse a Dios, mirar al templo, orar hacia allí, como genuina demostración y señal de arrepentimiento, y Dios se volvería a ellos. En una parte de toda esa narrativa dice 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, esto dice Dios. Y el contexto aquí es la disciplina divina, si Israel desobedecía a Dios. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Note que se está contemplando la posibilidad de una Israel que abandone a Dios. Y en esa posibilidad, Dios sigue diciendo, si mi pueblo, estando en esa condición, vuelve a mí. Todos sabemos que ese día llegó. Y efectivamente, Israel fue disciplinada por Dios. Por en torno al año 720, Asiria conquistó Samaria y el reino del norte fue llevado al exilio. Por el año 585 aproximadamente, Babilonia conquista Judá y el reino del sur, salvo unos pocos que quedaron en la tierra, fueron llevados al exilio. Y es interesante porque uno de los salmos dice esto. Salmo 81, 11. Pero mi pueblo, dice Dios, no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Dios dice de ellos, mi pueblo. Los dejaré por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. Y no lo hizo. Isaías 5:13. Por tanto, Israel ya no está en su tierra. Fue esparcida Israel. Mi pueblo fue llevado cautivo. Porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Bueno, Israel, aún sumida en la idolatría, apartada del Señor, es vista por Dios como pueblo suyo. Y esto es extraordinario. Miren lo que dice Jeremías capítulo 23, verso 27. Dios está denunciando a una Israel idólatra, comenzando desde los mismos príncipes, desde los mismos líderes. ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mí por Baal. El contexto aquí es de una nación idólatra, con sus mismos líderes guiándolos a la idolatría. Y sin embargo, Dios, denunciando este pecado de la nación de Israel, lo sigue viendo como su pueblo.
Mi pueblo, dice Dios. Esto es sumamente interesante. ¿Qué más podemos señalar? Bueno, sin lugar a dudas, que Israel sea desobediente y que Israel rechace a Dios como en su momento lo hizo, por las Escrituras aprendemos que Dios sigue teniendo un propósito con ellos. No lo ha desechado como nación. Y Pablo lo afirma en Romanos. Si ha desechado Dios a Israel, en ninguna manera. A su pueblo, dice Pablo en este caso. ¿Qué pasa? Podemos hacernos más preguntas. ¿Qué pasa con el hecho de que no todos los que descienden de Israel son Israel? Perdón por algunos errores que ya veo que tuve en la diapositiva. Este también suele ser un argumento para señalar que la Biblia afirma de que no todos los que descienden de Israel son Israel. Entonces ahí encontramos una ventana para suponer que la iglesia entonces reemplazó a Israel. Dice el texto en Romanos capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, acá estamos los creyentes, los gentiles, que no descendemos de Israel, entonces el texto parece indicar de que entonces sí podemos ser israelitas. Bueno, el texto nunca afirma que la iglesia ahora es Israel. No lo dice, nunca lo dice. Simplemente el texto dice que los creyentes judíos son el verdadero Israel. Eso es todo lo que dice. De hecho, las Escrituras siempre señalan o hablan del remanente de Dios, que Dios preserva para sí, y es el remanente que finalmente nosotros vamos a ver restaurado en el futuro. ¿Qué pasa con el hecho de que es judío el que lo es en el interior? Como dice Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. Dice así el texto en Romanos: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, en primer lugar, esta discusión que nosotros vemos aquí en esta parte de Romanos capítulo 2, ni siquiera está abocada, orientada a los gentiles. Pablo no está hablando a ellos. Pablo hace rato habló de los gentiles y ahora Pablo se está dirigiendo a los judíos. Esta no es una distinción entre judíos y gentiles, ni entre Israel ni la iglesia, sino que simplemente esta es una distinción entre el remanente de Dios y el no remanente de Dios, entre el creyente judío y el creyente y el no creyente judío, nada más. Es todo lo que dice el texto. No hay, digamos, una licencia para poder decir que aquí está la evidencia de que la iglesia ahora es Israel. ¿Qué pasa con el hecho de la unidad entre judíos y gentiles? Porque la Biblia habla, en Romanos capítulo 11, dice esto. Usted recordará esta porción. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esta sería la suposición de que Dios ya no tiene propósito con Israel y ahora solamente tiene propósito con esta rama silvestre que fue injertada en la raíz. Verso 19, pues la rama, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Verso 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Justamente está hablando de que Dios tiene un propósito con las ramas naturales. Serán injertados. Pero en tanto eso ocurra, primero tienen que convertirse todos los gentiles. Es lo que Pablo finalmente va a decir a partir del versículo 25 de Romanos 11. Continúa el 24. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Si Dios hizo eso con nosotros, imagínense con Israel. Es cierto que todo el texto hace hincapié en la unidad entre los gentiles creyentes y los judíos creyentes. Pero esa unidad que se contempla y se habla aquí es soteriológica, es decir, en el aspecto de la salvación. Nuestra salvación es común. Y luego Pablo eso va a apuntar cuando dice que Dios tuvo o tiene misericordia de todos, sea uno judío o sea uno gentil. Pero esto no quiere decir que los creyentes gentiles ahora se incorporan dentro de Israel. Y entonces ya somos israelitas. No. El Nuevo Testamento siempre hace una distinción entre Israel y la iglesia. Y cuando habla de la unidad, siempre tiene que ver con la manera en la que nosotros hemos recibido la bendición espiritual. Siempre. ¿Qué argumentos nosotros podríamos dar? Bueno, a este punto quería llegar. Porque todo lo anterior parece como muy negativo. Es como ir respondiendo todas las acusaciones en contra. Pero ¿qué hay de lo que afirma la Biblia con respecto a Israel? La Biblia afirma de manera explícita que Dios tiene propósito con Israel. Bueno, sí, ya lo vimos en varios versículos anteriores que hemos citado. Pero si tuviésemos que poner 7 argumentos, eso también se encuentra en el libro de Blag, los 7 argumentos serían estos. La Biblia enseña, primer argumento, explícitamente la restauración de la nación de Israel. Estos textos ya los leímos. Algunos los vamos a leer ahora. Ezequiel capítulo 37, ahí lo tiene, Jeremías capítulo 30. Segundo argumento, la Biblia explícitamente promete la perpetuidad de la nación de Israel. Acompáñenme conmigo, no lo puse en pantalla, pero si usted va a Jeremías capítulo 31, versículo 35, dice lo siguiente. Así ha dicho, lo leímos, así ha dicho Jehová, que el sol, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y acá viene la frase, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser delante de mí eternamente. Tercer argumento. El Nuevo Testamento reafirma una futura restauración para la nación de Israel. Puede ir conmigo a Mateo capítulo 19 y ver el versículo 28. Dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si Dios no tiene propósito con la nación de Israel, ¿por qué tanto énfasis en su futuro nacional e incluso
distribuidos en las 12 tribus originales. Porque el énfasis. El Nuevo Testamento reafirma que las promesas y pactos del Antiguo Testamento a Israel siguen siendo posesión de Israel. Esto es notable. Romanos capítulo 9, verso 3, la segunda parte del verso 3 al 4, leemos todo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿De quiénes estás hablando, Pablo? Los que son mis parientes según la carne, los israelitas. Que son israelitas, de los cuales no dice era, no dice será, dice son, en el presente. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Si nosotros interpretamos de una manera histórico-gramatical y entendemos las profecías que fueron dichas en el Antiguo Testamento, vamos a entender que Israel como nación restaurada solamente puede cumplir lo que Pablo afirma que es de los israelitas. Sin lugar a dudas, acá hay mucha tela para cortar, porque ¿cómo es eso de que de Israel nunca dejó de ser la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación del culto y las promesas? ¿Cómo es eso? Bueno, por lo menos nos sirve para argumentar como cuarto punto. Quinto punto. La profecía del Nuevo Testamento afirma que hay un futuro para Israel. Y eso usted lo puede ver en varios pasajes. En Lucas capítulo 21, puede ir conmigo, capítulo 21, verso 24. Dice así el texto. Y caerán a filo de espada. Esta sería como la parte final de las señales con respecto al fin del tiempo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta. Bueno, en Apocalipsis son más textos, más referencias. Usted va a ver mención explícita de la nación de Israel con sus 12 tribus. Sexto argumento, el Nuevo Testamento mantiene una distinción entre Israel y la iglesia. Solamente a modo de ejemplo, Romanos capítulo 10, verso 1, dice así: hermanos, ¿a quién se dirige acá Pablo? A la iglesia. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces hay una diferencia, ¿no? En ninguna parte del Nuevo Testamento se afirma que Israel reemplazó a la iglesia o que Israel ahora es, perdón, que la iglesia es ahora Israel. Séptimo argumento, la doctrina de la elección es prueba de que Dios tiene un futuro para Israel. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 7, capítulo 7, verso 6. Me encanta porque conecta muy bien a lo que nosotros estuvimos analizando respecto a el estatus de Israel como pueblo de Dios. Israel no es pueblo de Dios por sus méritos, no lo es. Israel es pueblo de Dios por la elección de Dios. Entonces, si se sugiere que Israel ha dejado y ya no es considerado por Dios para ningún propósito, en ningún futuro, y la razón por la cual ocurre esto es porque Israel pecó contra Dios, eso es sugerir que Israel es pueblo de Dios por sus méritos, y no lo es. Verso 6 del capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido
para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué la elección de Dios a Israel? Verso 8, sino por cuanto Jehová os amó. La elección de Israel, la realidad de Israel como una nación y con un propósito para el futuro, descansa en la elección de Dios. A manera de conclusión, espero no haber ido muy rápido, podemos decir esto, respondiendo la pregunta que nos hemos hecho en el primer domingo. ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? De ninguna manera se puede afirmar que Dios finalmente haya rechazado al pueblo de su elección. Rechazar esto significa rechazar su propia elección, la elección de Dios. Las promesas de Israel siguen siendo las promesas de Israel. Se añadieron nuevos referentes a esas promesas, sí, la iglesia. Pero esas promesas no han sido transferidas a la iglesia. Tampoco la iglesia desplaza a Israel fuera de su lugar en la historia divina. Hemos analizado el futuro que contempla las Escrituras para la nación de Israel. Este tema de la nación de Israel es significativo. A propósito, no puse la cita, pero esto dice Blag. En las Escrituras, la elección de Dios se basa en su elección soberana y no es revocada por las acciones desobedientes de aquellos con quienes ha elegido. Esto parece ser un problema para aquellos que adoptan un enfoque supersesionista punitivo, ¿se acuerdan? Aquellos que señalan que por la desobediencia de Israel ellos fueron desplazados. O afirman que Israel ya no es el pueblo de Dios debido a su desobediencia. Si la restauración de Israel está vinculada a la elección de Dios, lo que indica Romanos 11, entonces la restauración de Israel seguramente se basa, es decir, con toda seguridad, en el carácter de Dios, no en lo que es Israel como nación. Por lo tanto, la restauración de Israel es segura, no porque Israel sea como es, sino porque Dios es fiel y cumple a sus promesas. Y terminar meditando en la soberanía de Dios, en la fidelidad de Dios y en cómo Dios trata y es fiel para con aquellos a quienes Él ha escogido, es de una bendición notable para nosotros. Porque nosotros como la iglesia del Señor, demasiado no nos podemos jactar de fidelidad. Nosotros perseveramos porque Él nos hace perseverar. Nosotros hacemos esas buenas obras que Él anticipó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, porque Él produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y con todo eso, tenemos que admitir, hermanos, que también somos desobedientes. No somos ese pueblo fiel y espiritual. Nosotros no somos superiores a Israel. También dejamos a Dios. También abandonamos. También tenemos serio problema para meditar en su palabra. ¿O quién de nosotros se puede levantar y decir, en tu palabra medito día y noche? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede siquiera decir que la salvación que tiene es por sus méritos? ¿Quién puede decir? ¿Quién de nosotros puede decir que está sin pecado? Si aún el más justo peca todos los días. Todos los días. Nosotros como el salmista tenemos que decir,
por tu misericordia, Dios, nosotros no fuimos consumidos. Porque también tropezamos con las mismas piedras que Israel tropezó. Nosotros de ninguna manera somos mejores que Israel. No lo somos. Es más, en la Escritura tenemos que lo que le aconteció a ellos es para ejemplo de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro calco. Nosotros también por su misericordia estamos en pie. ¿Y quiénes somos nosotros? Para jactarnos de esa posición a la cual fuimos llamados, fuimos injertados. Seguimos siendo ramas silvestres. Usted va a notar en la Escritura, en Romanos, que las ramas silvestres siguen siendo silvestres. Nunca fueron naturales, siguen siendo silvestres. Y el texto de manera adrede deja así. Ustedes son ramas silvestres, nosotros somos ramas silvestres. Fuimos injertados. Y si fuimos injertados, fue por la bondad de Dios. No porque lo merecíamos. Están las ramas naturales, pero nosotros no somos, somos silvestres. No somos. Y no podemos jactarnos. Esto debería de conducirnos tantos términos, tantos tecnicismos, que por supuesto da para una siesta, confieso, le habrá pasado. Nos tiene que llevar a maravillarnos de Dios, de cómo Él obra en su historia, con su humanidad, eligiendo y obrando de manera providencial, acomodando todo para que se vaya cumpliendo su perfecto plan. De eso tenemos que maravillarnos. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. Amado Padre Celestial, muchas gracias una vez más, porque podemos exponernos a tu palabra. Señor, tanto escarbar, tanto ahondar, que no nos hinche la cabeza, Señor, por favor. Que nuestros corazones no se enaltezcan, que seamos humildes. Ayúdanos, Señor, a que todo esto sea solo de estímulo, para que podamos amar más tu palabra, para que podamos dedicarnos de manera diligente en el estudio de tu palabra. Señor, que esto sea de estímulo para honrar tu palabra. Ayúdanos en todo esto, mi Dios. Una vez más, muchas gracias por tan inmensa salvación que has obrado con nosotros, gentiles, Señor. Ni siquiera pueblo escogido tuyo, según revela el Antiguo Testamento. Nosotros no somos del linaje étnico de Abraham. No lo somos, Señor. No podemos decir nuestros padres estuvieron en Egipto, porque nosotros somos de esas naciones que iban tras sus ídolos, Señor, totalmente ajenos a la verdad. Pero siendo como éramos, tú nos amaste. Y nosotros podemos decir que también somos pueblo tuyo, Señor. Tanto nos amaste y te agradecemos por eso, Señor. Nos diste promesas, nos diste riquezas, esperanza de la cual nosotros éramos ajenos, totalmente inmerecedores. Y aquí estamos aguardando fervientemente la venida de tu Hijo, Señor. Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.